Hola, buenas a todos, espero que estén todos bien. Seguramente a muchos les habrá pasado, o a algún amigo, donde directamente dejó de funcionar el internet. Bien, entonces acá hay que desglosar varios aspectos. En este caso yo voy a desglosar uno o dos aspectos y en otros videos subsiguientes desglosaré las otras cuestiones para que entienda de forma detallada cuáles son los posibles errores que pueden tener y soluciones, porque como le digo, cualquier tipo de circuito y sobre todo en computadoras y también sobre cada diferente marca puede tener un problema que puede ser más grave en una marca que en otra marca. En este caso yo les voy a hablar de por qué nuestro internet dejó de funcionar. Entonces, sin más, vamos con esa explicación. Lo primero que hacemos es encender nuestra computadora y nosotros ahí vemos las características que puede tener en general nuestra computadora. Bien, una vez que nosotros tengamos la parte donde estoy señalando con el dedo, que es justamente el símbolo de internet, está desconectado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es justamente conectando nuestro cable de red a la entrada de esa, y ustedes están observando que hay una luz prendida y la luz de abajo está apagada. Bien, entonces nosotros al conectar el cable de red, nosotros vamos a ver nuestra computadora y donde está el símbolo de internet sigue desconectado. O sea, si nosotros observamos acá, donde está mi dedo, sigue desconectado. O sea, donde está una especie de mundito chiquito. Entonces, como yo le dije, no se prendió. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer, como ustedes observan, toda esa parte está sucia. O sea, en sí, toda la computadora internamente está impregnada de polvo y de determinadas cuestiones que, como yo le dije en otros videos, de todo modo ya le voy a dejar en enlace para que puedan verlo y sepan realmente cada cuánto tiempo ustedes deben sí o sí limpiar su computadora para que esté en óptimas condiciones y no tenga ningún tipo de falla. Pero siempre va a depender de cada marca. Por eso que en un video hice hincapié que la mejor es la marca Asus. Pero yo se lo dejo en la descripción para que lo puedan ver. Bien, continuando, entonces se estaba totalmente sucia la placa madre y justamente todo ese sector donde está el audio, la placa de red y toda esa parte. Entonces ahí pueden observar con mayor cercanía y pueden observar que en todo ese sector está impregnado de polvo, de suciedad, y que además este tipo de placa madre es la ASRock. Hago hincapié en esto para que puedan entender el enlace que lo voy a dejar en la descripción, porque hago hincapié en que la mejor marca es la que les muestro en ese video. Entonces lo que hacemos es justamente limpiar esa parte. Lo que yo utilizo es un cepillo para poder limpiar todo ese sector, sacar ese polvo, esa mugre, y también alcohol isopropílico para tener una mejor limpieza. La cuestión es que después de haber limpiado todo eso, bueno, enciendo nuevamente la computadora y para justamente comprobar a ver si mejoró o no. Entonces, lo que acá observamos es que se prendió dos luces, a pesar que todavía no está conectado el cable de red. Eso es indicio de que realmente la placa de red está dañada. Entonces, ahí pueden observar que, entonces, lo que voy a hacer es conectar el cable de red nuevamente para ver a ese un cambio, a pesar de que eso, pero como yo les repito, eso ya tiene un problema de esa placa de red. Entonces ahí, como ven, no hay internet. Por lo tanto, si ustedes observan ahí, son diferentes colores y eso está dañado. Entonces, ustedes dirán, ¿y entonces cuál es el que está funcionando correctamente? Bueno, yo prendo otra computadora para enseñarles realmente el funcionamiento correcto. Entonces, bueno, antes que nada, ahí les muestro con mayor detalle justamente que tiene estas luces encendidas que al conectarse se mantienen encendidas, no parpadean ni nada por el estilo. Y entonces, para comprobar cuál es el que está funcionando o cómo saber que realmente está funcionando bien nuestra placa de red, yo voy a prender otra computadora donde me muestro que está apagada y que esta es la otra compu. Entonces, yo voy a prender esta computadora. Entonces, cuando se enciende la computadora, se va a prender la luz, que es una roja, naranja, y luego cuando ya termina de encenderse, se va a prender la otra luz, que, como le digo, empieza a parpadear. Entonces, ahí como observan que está encendida y está parpadeando justamente la luz de arriba, que justamente se indica que está funcionando correctamente. Entonces, ahí vamos a ver que se va a terminar de prender. Entonces, ahí observan que está funcionando así correctamente y que la otra computadora
al estar desconectado de su cable red, igual está prendida las luces de red, por lo tanto no funciona esa placa de red. Entonces, ahora, ¿cuál sería la solución? Las soluciones son varias. Una es directamente cambiar la placa madre totalmente y utilizar todos los demás componentes. De cómo hacer eso, en otro video se lo muestro. O la otra opción es cambiar esa placa de red, pero hay que conseguir uno igual a ese y que sea compatible con ese tipo de placa madre. Conseguir esa placa de red, reemplazarlo y con eso estaría solucionado. Eso es más complicado y a mí, en mi opinión personal, es muy costoso y el costo-beneficio es muy arriba. Entonces, luego pasamos a las otras opciones, que sería comprarse un adaptador como el que estoy mostrando acá, donde justamente se le va a permitir. Hay de diferentes marcas y modelos, pero yo, como digo, proveo otras marcas y la mejor marca es la TP-Link, donde justamente me ha solucionado varios problemas utilizando este tipo de marca. Como les muestro en otros videos, pueden verlo tranquilamente, otras soluciones que hay. Bien, entonces lo que hacemos con esto es justamente conectamos a nuestro puerto USB a uno de los extremos, luego el otro extremo lo conectamos a la entrada que tiene justamente la entrada de red. Ahí les muestro, ahí está la entrada de red. ¿Ve? Ustedes pueden observar, ahí se prendió las luces como les indicaba, a donde justamente está trabajando correctamente. Entonces, más ahí le muestra la pantalla que realmente ha detectado la conexión a internet. Entonces, con eso obtendríamos la otra solución. Entonces ahí pueden observar que en donde está indicando mi dedo que directamente ya quedó solucionado el problema de que no tiene internet. Ahora, la otra solución es poner otra placa de red interna que justamente va en la entrada que dice PCI Express 1. Entonces, ustedes, hay diferentes marcas y modelos y de velocidades. Entonces, compramos alguna de estas que estoy mostrando a continuación, o puede ser esta o esta. Entonces, la cuestión es, compramos eso y obviamente hay de diferentes marcas. Hacemos la conexión acá, obviamente que para poder, cuando conectamos acá, nosotros tenemos que abrir, después abrimos esta parte, que nos va a permitir que salga por esta parte la ranura y tener nuestro internet nuevamente de forma interna. Entonces, esa sería la otra solución. Espero que les haya servido y les haya solucionado su problema. En conclusión, ¿a qué se debe este problema? La mayoría siempre quiere una solución, por eso arranqué con las soluciones, explicaciones así por arriba. La cuestión es, este problema sucede, uno, por la marca, porque en general este tipo de marca y otras, en otro video les expliqué, que realmente no son tan resistentes al polvo, a la suciedad, etcétera, etcétera. O sea, como les repito, no son resistentes. Por lo tanto, empiezan poco a poco a tener fallas cuando uno no le da un mantenimiento. Como les dije en el transcurso del video, ahí les dejo un enlace para que puedan ver en detalle. Y la otra razón es justamente, básicamente van de la mano, es que cuando está impregnado de polvo y cuando uno constantemente prende y apaga la computadora, ese polvo hace con una pequeña diferencia de energía que manda a cada uno de los componentes de nuestra placa madre y a las conexiones que uno hace. Entonces eso llega a un momento que cuando no es resistente la placa madre, hace que alguno de los componentes vaya funcionando o deje de funcionar correctamente, como le sucedió a esta computadora. Y esto porque le digo, por experiencia, porque probé varias marcas. Por eso es que yo prefiero 1000 veces marca ASUS, ya sea placa madre, notebook, PC, etcétera, etcétera. En otro video le explico en detalle cada una de estas cuestiones. Así que espero que compartan este video, que me den un me gusta, que se suscriban y será hasta el próximo video. Desde ya, muchas gracias.